de un tema relacionado, pero es equilibrio ácido-base. Entonces, vamos a hablar el primero del concepto de equilibrio ácido-base. Bueno, de tarea les había dejado que leyeran, ¿verdad? Sobre ácidos y las bases. Vamos a ver, alguien que me quiera decir lo que leyó. Por ejemplo, en relación a Bronsted-Lowry y Arrhenius, que alguien que me pueda hablar de la definición según estos dos, bueno, tres, ¿verdad? Porque Bronsted es un científico, Lowry es el otro. Pero de estos tres, no sé si les dejé la teoría de Lewis, no lo recuerdo, pero alguien que me quiera hablar entonces de la teoría de Arrhenius. O mejor dicho, bueno, iniciando, ¿verdad? ¿Qué es un ácido? ¿Cuáles son sus características? Y luego podemos hablar entonces, vaya, cómo se clasifican. No sé si alguien leyó algo así, de qué es un ácido. Y alguien que, o vamos en orden, pueden decirme qué es un ácido según la teoría de... A ver, alguien que quiera participar. Quiero que me hagan saber, jóvenes, si estoy compartiendo la pantalla. ¿La ven? Sí, doctora. Sí, ok. Si en algún momento no estoy compartiendo la pantalla, por favor, háblenme. O si en algún momento, pues, no sé, por alguna razón no estoy conectada, porque me pasó ahora, por favor, alguien que me escriba, ¿verdad? Al celular, porque de repente yo estoy hablando y no me percato de que no estoy conectada, ¿no? Entonces, voy a agradecer que me ayuden con eso. A ver, entonces, ¿quién me quiere decir qué es un ácido? ¿Qué es un ácido según Arrhenius? A ver, vamos a ver de los que estamos reunidos ya. A ver, de los participantes. Dice que Arrhenius, que clasifica una sustancia como un ácido si produce iones de hidrógeno o iones hidróneo. Iones hidróneo, ¿verdad? Un ácido es una sustancia que es capaz de producir iones hidróneo. Muy bien. Ok, ¿alguien que me dé una característica de los ácidos? Podemos mencionar varias, ¿verdad? Por ejemplo, los ácidos tienen característica, tienen sabor agrio, Disuelven sustancias, son solubles en agua, ¿verdad? atacan a los metales. Muy bien, reaccionan con los metales. En presencia de fenolftaleína son inocloros. Cambian color el papel. Cambian de Dice azul que a pierden rojo. también las propiedades cuando se combinan con una base. Son corrosivos. Son corrosivos, muy bien, sí. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa con las bases? Las bases, según Arrhenius, ¿cuál sería el concepto de las bases, según Arrhenius? Es una sustancia que se clasifica como una base si se produce iones de hidróxido en agua. Así es, liberan iones hidroxilos, ¿verdad? Y bueno, entre otras, ¿verdad? Las bases, entonces
tienen sabor amargo, ¿verdad? Son corrosivas, son jabonosas al tacto. Disuelven las y grasas. Disuelven las grasas. Forman sales, ¿verdad? Cuando reaccionan con los ácidos. Ahora hablemos entonces de la teoría de los... dígame. Hablemos de la teoría según Bronsted-Lowry. ¿Qué me pueden decir? De acuerdo Los a ácidos Bronsted-Lowry. son sustancias capaces de ceder protones. Muy bien. Y una base es cualquier especie que puede aceptar un protón. Ok. Según Bronsted-Lowry, según esos dos científicos, el ácido es un donador de protones y la base es un receptor de protones. Muy bien. De los ácidos podemos decir muchas cosas, como por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que liberan, ¿verdad? Podemos decir que los ácidos pueden ser monopróticos, dipróticos y tripróticos, ¿verdad? Los ácidos monopróticos son los que liberan un mol, ¿verdad? De protones. Eso es el caso del ácido clorhídrico, el ácido nítrico. O sea, los monopróticos son los que en la fórmula contienen un hidrógeno. Los dipróticos, ¿verdad? Son los que contienen dos hidrógenos, o sea, pueden ceder hasta 2 protones, como en el caso del ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido oxálico, el ácido sulfuroso. ¿Qué pasa con los ácidos que son tripróticos? Son aquellos que poseen más de que poseen 3 hidrógenos, como en el caso del ácido fosfórico, el ácido bórico, ¿verdad? Ahora, los ácidos se consideran fuertes o débiles de acuerdo a la capacidad que tienen de ionizarse, ya sea totalmente o casi totalmente en el agua, ¿verdad? Los ácidos fuertes, por ejemplo, como el ácido clorhídrico, donan su protón, ¿verdad? Y forman iones hidróneos. Entonces, en una reacción de ionización completa del ácido es cuando los ácidos han donado completamente sus protones, ¿verdad? Y solo nos queda el ion no protonado. Y los ácidos débiles, ¿verdad? Por ejemplo, los ácidos fuertes concentrados son terriblemente corrosivos, ¿verdad? Y pueden ocasionar daños en la piel, quemaduras hasta de tercer grado, ¿verdad? Son corrosivos, perforan ropa, fibras naturales, telas, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En un derrame. Los ácidos débiles son los que se ionizan en pequeñas proporciones, ¿verdad? Producto de eso es el ácido acético, que es un ácido débil. Sin embargo, si usted, imagínese que el vinagre es una solución de ácido acético al 4%. Eso quiere decir que de 100 ml de una solución de ácido acético o de vinagre, 4 son ácido acético puro y el resto es agua. Ahora imagínense usted, y usted no sé si ha probado un poquito de vinagre puro, ¿verdad? Sin diluir. Y tiene un efecto irritante sobre la garganta. Ahora imagínese un ácido fuerte. Doctor, entonces, dígame. Aparte del ácido cítrico, ¿qué otros ácidos se pueden consumir? Bueno, el acético, el ácido ascórbico, que es el que está presente en la vitamina C, ¿verdad? Es un ácido débil. ¿Qué otro se puede? No, muriático no, el carbónico. El ácido carbónico. El ácido carbónico, usted sabe que todas las bebidas carbonatadas contienen ácido carbónico. Lo que pasa es que estamos hablando de pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero sí los puede, sí, porque recuerda que yo no sé si con ustedes les decía yo que, por ejemplo, el ácido fórmico
El ácido fórmico es el que liberan las hormigas cuando lo pican a uno y algunos insectos. Y bueno, una persona que resulta alérgica a la picada de una hormiga puede morir, ¿verdad? Por un choque anafiláctico. Entonces, sí se pueden consumir o sí podemos, como quien dice, convivir con ellos o asimilarlos o digerirlos o usarlos, pero todo tiene que ver con la cantidad, ¿verdad? De ácido que se pueda ingerir, ¿verdad? O sea, sí incurrimos en peligro. Los ácidos son sustancias peligrosas, ¿verdad? Aún ¿verdad? Pero nosotros, bueno, de hecho, bueno, les decía yo, como el ácido ascórbico, por ejemplo, que es lo que se conoce como la vitamina C, ¿vale? Existe más o menos un requerimiento de unos 100 miligramos por día, ¿verdad? De ese ácido. Pero como está en su forma de vitamina, entonces es mucho menos reactivo, mucho menos dañino, ¿verdad? Al contrario, más bien nos sirve para fortalecer nuestro sistema inmune. Pero sí, los ácidos son sustancias que deben usarse con mucho cuidado, con mucho cuidado. Sin embargo, bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la acidosis láctica o sobre la cetoacidosis, por ejemplo, porque hay un equilibrio ácido-base dentro del organismo que interviene en la respiración, en la función renal. No sé si alguien ha escuchado sobre esos términos. Creo que en la clase de biología creo que han visto ese tema, no sé. Pero es bien importante, el equilibrio ácido-base, no solo estamos hablando de las reacciones químicas a nivel industrial, sino que a nivel del organismo, fisiológicamente. Vaya, un ejemplo, pues que creo que todos lo hemos experimentado, es por ejemplo la acidez estomacal, ¿verdad? Lo que se llama acidez gástrica. No sé si alguno de ustedes ha padecido de reflujo alguna vez. Sí. Bueno, y usualmente lo que se Doctora, por lo general las mujeres embarazadas te dan. sales básicas o derivados de las bases, ¿verdad? Como por ejemplo los hidróxidos, en el caso de la leche de magnesia, o de lo que se conoce como Malux, que es hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, ¿verdad? Que sirve para neutralizar el efecto del pH del estómago. También, como le decía, bueno, no sé, cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Que el cuerpo libera ácido láctico y de ahí es que se experimenta, ¿verdad? Ese dolor en los músculos, ¿verdad? Cuando hacemos demasiado ejercicio. No sé si hay ejercicios acá que hayan experimentado, ¿verdad? Cuando hacen mucho ejercicio, entonces ese ácido láctico que se libera en los músculos, eso nos produce un gran dolor. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para eliminar el ácido láctico? ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda pues beber bastante agua, ¿verdad? Bastante agua. Y bueno, de hecho, en el momento en que usted está con dolor, pues se recomienda beber aproximadamente una taza, medio vaso de agua cada 20 minutos, ¿verdad? También asociado con el equilibrio, ¿verdad? Fisiológico,
tenemos lo que se conoce como la cetoacidosis. Y esto es una condición, ¿verdad?, que está asociada con la diabetes, ¿verdad? O sea, puede ser una complicación grave de la diabetes. Y se produce un exceso de ácidos en la sangre, ¿verdad? Y eso, pues, es como una intoxicación, ¿verdad? Baja el nivel de insulina y esta cetoacidosis puede ser ocasionada por una infección generalizada, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos de una infección generalizada, hablamos de una sepsis, que es cuando la sangre, ¿verdad?, está totalmente contaminada y por ende, entonces, todos los órganos están comprometidos, ¿verdad? Porque como ustedes saben, la irrigación de los órganos, pues es fundamental, ¿verdad? Y eso se hace a través del proceso de respiración, ¿verdad? Del acarreo de la sangre que lleva oxígeno, se libera CO2. Entonces, es una condición bien compleja, ¿verdad? La de la acidosis, la de la cetoacidosis, y puede perfectamente ocasionar la muerte, ¿verdad?, en una persona diabética. Vamos a hablar entonces vamos a continuar hablando de los ácidos, ¿verdad? Dijimos entonces que se pueden dividir de acuerdo a la cantidad de protones que son capaces de donar, y también podemos dividirlos en fuertes y débiles de acuerdo a la capacidad que tienen de ser ionizados en agua, ¿verdad? Ahora de las bases, ¿verdad? Las bases. Bueno, una reacción importante, ustedes, y un concepto importante, por ejemplo, con el cambio climático, es la lluvia ácida, ¿verdad? Permítame que me está. Voy a silenciar esto. Okay. Les decía entonces que un tema importante es sobre la lluvia ácida, ¿verdad? La lluvia ácida, pues, como ustedes saben, es un fenómeno, ¿verdad? Y puede causar daños serios, ¿verdad?, en el ecosistema, en el medio ambiente, en los automóviles, en las maquinarias, edificios, diferentes estructuras, ¿verdad? Y ataca los metales, las piedras, ¿verdad? Entonces sí hay tiene un impacto también sobre el suelo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han leído sobre el pH del suelo y por qué es importante mantener el pH del suelo? ¿Cuántos de ustedes han leído? Parte de los estudios de agroindustria, ¿verdad?, tienen que ver con conocer, ¿verdad?, fundamentos agrícolas, ¿verdad? Porque, pues, si bien es cierto, ustedes no se encargan de producir la materia prima, pero sí de transformarla, de procesarla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la importancia de mantener el pH del suelo? Silencio total. ¿Están ahí todos? ¿O es que ya no estoy yo ahí con ustedes? Sí, estamos, doctora. Sí, estamos, Es que como doctora. Ajá, y entonces, ¿cuál será la importancia, pues, del pH en el suelo? ¿Tendrá que ver con los cultivos, con el tipo de cultivo? ¿Tendrá que ver? Sí, Voy doctora, a dejar de porque en compartir el caso pantalla del ahorita. café, dice que cuando hay... Doctora, Dígame.
En el caso del café, cuando el suelo es muy ácido o hay lluvia ácida, el producto ya al tomar la taza de café en alimentación sale dañado, sale ácido y ya no lo compran como un café de excelencia, es rechazado. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. El pH del suelo es muy importante, y de acuerdo al pH del suelo, de hecho, se elige, ¿verdad? Muchas veces el tipo de cultivo. Y es uno de los factores o de las condiciones ambientales que afectan la calidad del crecimiento de una planta, ¿verdad? Hay formas, obviamente, de modificar el pH y en muchos cultivos lo que se hace es sembrar, ¿verdad? De acuerdo, el tipo de planta de acuerdo al pH. Y otra, ¿verdad? Es remover, ¿verdad? Remover la tierra. De hecho, ustedes saben que las quemas bajo ese precepto se justifican, ¿verdad? Las quemas de las praderas, de las laderas, ¿verdad? Se justifica bajo ese argumento, ¿verdad? Porque se pretende cambiar, ¿verdad? El pH o el contenido orgánico del suelo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, los vegetales, las plantas ornamentales crecen en suelos relativamente ácidos, ¿verdad? Existen otras, ¿verdad? En las cuales, vaya, por ejemplo, hay nutrientes como calcio, magnesio, azufre, ¿verdad? Zinc, manganeso, ¿verdad? Que se requieren, se clasifican, de hecho, los nutrientes pueden clasificarse en tres, ¿verdad? En primarios, secundarios y micronutrientes. Dentro de esos nutrientes o micronutrientes está el manganeso, ¿verdad? Y el zinc. En algunos casos, ¿verdad? Muchos, para preparar, lo que se hace es triturar sustancias relativamente básicas, ¿verdad? Como por ejemplo la piedra caliza, que se utiliza para neutralizar, ¿verdad? La acidez del suelo. En otros casos también podemos utilizar la arcilla. De ahí. Y se hacen estudios de acuerdo al pH, entonces se elige qué tipo de cultivo. Inclusive, bueno, ustedes han escuchado hablar de ese término del abono orgánico, ¿verdad? El famoso humus, que tiene una mezcla, ¿verdad? De materia para enriquecer, ¿verdad? Los nutrientes del suelo. Y de hecho, pues a la par de tener un sembradío, pues los agricultores preparan, ¿verdad? Su propio humus, su propio contenido orgánico para poner a abonar la tierra, ¿verdad? Vamos a hablar entonces del equilibrio ácido-base del día de hoy. Vamos a relacionar ese equilibrio ácido-base con lo que vimos en la clase anterior, que era equilibrio químico. Pero antes de eso vamos a ver lo que se conoce como la autoionización del agua. Vamos a hablar del agua. Una de las características del agua, y aquí ya voy a compartir pantalla. Una de las características del agua es que se considera una sustancia anfótera o anfiprótica. Quiere decir que se puede comportar como base o como ácido. Como ácido o como base. Todavía no estoy compartiendo, muchachos. Ahorita voy a compartir. No sé qué hice mi lápiz. Aquí está. Ok. Ya todos me están viendo aquí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, gracias.
Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, si nosotros unimos, ¿verdad? 2 moléculas de agua, entonces lo que se va a producir son 2 especies. Una especie que se comporta como ácido y una especie que se comporta como base. Entonces, este sería el ácido y esta sería la base. Y esto es lo que conocemos nosotros como la autoionización del agua. Existe lo que se llama como el constante o la constante del producto iónico del agua, que se representa por las siglas KW. Y eso se representa como que KW es igual a la concentración de iones H+ con la concentración de iones hidroxilo. Y eso a esa ecuación a una temperatura de 25 grados centígrados es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. De este planteamiento, ¿verdad?, es que obtenemos los términos pH y pOH. Y de ahí entonces es que se deriva la escala de pH. Entonces, rápidamente vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, sobre esta constante. Entonces, vamos a escribir. Una bebida carbonatada tiene una concentración de pH+ de 1.0 por 10 de 1.0 por 10 a la menos 2. Molar. ¿Cuál será la concentración de OH? ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación y vamos a despejar. ¿Cuál será la concentración? Este valor 1.0 por 10 a lo menos 2. Esta es la concentración. Vamos a utilizar que... Ay, permítanme. Vamos a utilizar entonces, basándonos en este equilibrio, que la concentración de iones H+ por la concentración de iones hidroxilo es igual a 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Entonces vamos a despejar para la concentración de iones hidroxilo, que sería 1.0 por 10 a la menos 14 sobre
¿cuál es la concentración de H más? 1.0 por 10 a la menos 2. ¿Sí? ¿Cuál será entonces la concentración de iones hidroxilo? No les pedí calculadora, ¿verdad? Discúlpenme que no lo hice. Vamos a estar necesitando la calculadora, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le da ese cociente? 1.0 exponente, ¿verdad? Negativo 14 entre 1.0 exponente negativo 2. Ahí puede hacerlo para dividir números exponenciales. Ahí, ¿verdad? Que usted como tiene la misma base, ¿qué es lo que hacen con el exponente? Se resta, ¿verdad? Acá. Como negativo 14 menos negativo 2 es igual a negativo 14 más 2 equivale a negativo 12. Entonces aquí le va a dar 1.0 por 10 a la menos 12. Voy a hacer acá, recuerde que es números exponenciales con la misma base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se resta el exponente. Entonces, decimos negativo 14, lo voy a hacer aquí, menos negativo 2 es igual a negativo 14 más 2 es igual a negativo 12. Ya lo escribí mejor ahí. Entonces, esta sería, ¿verdad?, la cantidad o la concentración de OH. Lo mismo pasa, ¿verdad?, si fuera al revés. Si nosotros decimos, bueno, una muestra de bilis tiene una concentración de OH menos igual a 1.0 por 10 a la menos 6 molar. ¿Cuál sería la concentración de H más? Nuevamente, vamos a usar la ecuación que sería concentración de H, la concentración de H menos escribir el molar o no. Y nuevamente entonces aquí, misma base. Doctora, Diga. puede volver a dictar y a explicar que no sé si solo es a mí, pero no escuché nada y se quedó como la pantalla en blanco, no sé. Sí, es igual. Hola, mi. Ok. Ok. Está bien, voy a
detengo por cualquier cosa y vuelvo a compartir, ¿no? Solo por cuestión de, no sé si es cuestión de la aplicación, ¿verdad? Ok, de nuevo. Nos quedamos por la muestra de bilis, por ahí. Todos nos quedamos por ahí, por la muestra de bilis. ¿Estoy compartiendo? Ok. Bien. No, No estoy doctora, no. compartiendo. No. Ok, permítame un segundo. Gracias. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ya. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Ok. Decimos, una muestra de bilis, voy a cambiar de... Voy a cambiar de... Una muestra de bilis tiene una concentración de ion hidroxilo de 1.06, perdón, 1 por 10 a la negativo 6 molar. ¿Sí? ¿Cuál es la concentración de H+? Entonces, nuevamente partimos de la fórmula de la constante de equilibrio del agua, ¿verdad? De la constante de equilibrio del agua, que es concentración de H+, por la concentración del OH negativo, es igual a 1 por 10 a la negativo 14, ¿sí? Entonces ahora vamos a despejar para la concentración de H+, que es igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de OH. Ah, bueno, aquí me hace falta el 0, ¿verdad? Perdón que no lo escribí. Acá lo corregimos. 1.0. Y sobre la concentración de OH, que nos lo dice el problema, que es 1.0 por 10 a la negativo 6. Ya sabemos que aquí es la misma base, entonces lo que hacemos es restar el exponente, ¿verdad? Entonces, 14 menos 6, ¿cuánto nos quedaría? Entonces, esta sería la respuesta. Ahora, de acuerdo a los cálculos, ¿verdad? Y de acuerdo a esta expresión, ya sabemos que una solución ácida tiene una concentración mayor a 1.0 por 10 a la menos 7. Y una concentración, una solución de concentración alcalina, la concentración de H+ es menor que 1.07 por 10 a la, perdón, que 1.0 por 10 a la menos 7. Solución neutra, ¿verdad? La concentración de iones hidrógeno es igual a 1 por 10 a la negativo 7. De estas ecuaciones es que se deriva lo que nosotros conocemos como el potencial de hidrógeno o pH, ¿verdad? La escala de acidez fue dada a conocer por el científico Sorensen, ¿verdad? Y le llamó el poder de hidrógeno o potencial de hidrógeno. Ese valor, ¿verdad? Se conoce como pH es igual
al menos logaritmo de la concentración de H+. ¿Sí? Así se conoce. Y existe un término, ¿verdad? Que el pOH es el negativo logaritmo de la concentración de OH menos. Y sobre esa, ¿verdad? Sobre eso, tenemos entonces que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bien, la pregunta entonces es, ¿cuál es el pH de una muestra de bilis cuya concentración de H+ es 1.0 por 10 a la menos 8 molar? Y si es ácida la solución o básica. Me puede darle un minuto para que usted, con la fórmula que le acabo de dar, con esta fórmula, me pueda decir cuál es la respuesta. Bien, alguien que me diga cuál es el resultado. Diga. A 8, ¿verdad? Así es, muy bien. Da 8. Ahí solo tenía que sustituir en la fórmula, ¿verdad? pH es igual a negativo logaritmo de la concentración de H+. Y eso entonces es igual a pH negativo logaritmo y la concentración es 1.0 por 10 a la menos 8. Y el resultado de esto en la calculadora le da 8.0. ¿Todos estamos de acuerdo?
Sí, doctora. Ok, excelente. Excelente. Entonces, cuando hablamos de la escala de pH, ¿verdad? Hablamos que todo esto que tenemos aquí es ácido. Todo esto que tenemos aquí es básico. Y el valor de 7 es el valor de neutro, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta, ¿es ácida o básica la solución? ¿Qué contestó usted? Básico. Es básico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Yo creo que esta es, bueno, eso es, tenemos que, aunque es bien sencillo esto, tenemos que dedicarle tiempo, jóvenes, ¿verdad? Para que todo lo demás quede bien. Hablemos ahora entonces de calcular el pH cuando lo que nos dan es la concentración de OHs. Entonces escribamos ahí. O bueno, o podemos hacer uno más, ¿verdad? De pH, solo para. Nadie está teniendo problemas con la calculadora, ¿verdad? Veamos. ¿Cuál es el pH de una solución cuya concentración de H+ es igual a ¿sí? Entonces ya sabemos, vamos a ver, ¿verdad? pH es igual a negativo logaritmo de la concentración de H+, que sería negativo logaritmo de la concentración 4.5, perdón, molar. ¿Cuánto le da eso? Adota. ¿Cuánto les da? Da 2, doctor. Diga. 2. Jóvenes, no sé. 2 cerrados le da o 2 con decimales. 2.34. Ok. 2.35 me dio a mí, pero Sí. 2.34, ok. Entonces,
Entonces, el pH. Entonces, ¿la solución es ácida o básica? Ácida. Es ácida. Bien. Bueno, bastante sencillo, ¿verdad? El ejemplo. Ahora entonces vamos a sacar el pOH. Ya sabemos que pOH es el logaritmo de la concentración de OHs, ¿verdad? Y ya sabemos que por definición el pH, pH más pOH, que lo habíamos escrito acá arriba, pH más pOH es igual a 14, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio utilizando la concentración, ¿verdad? O el valor de pH, solo para despejar algo sencillo ahí, ¿verdad? Hagamos cuál es el pOH de una solución básica cuyo pH es igual a 4.83. La fórmula que vamos a usar es entonces aquí okay. Entonces pOH es igual a 4.83 y el pOH sería entonces, ¿cuánto le da? 9.17. 9.17. Muy bien. Ese es el pOH. Ok. Ya entonces vemos, ¿verdad? Como fórmula sencilla estamos determinando los valores, ¿verdad? De pH y de pOH. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando creen ustedes que exista una relación de convertir el pH a H positivo, a concentración de hidrógeno? ¿Creen ustedes que se pueda? ¿Podríamos convertirlo? Claro que se puede, ¿verdad? Claro que se puede, porque el pH es una relación directa entre, entre la concentración de iones hidrógeno. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar, para pH usamos logaritmo, entonces para concentración de hidrógeno utilizamos el antilogaritmo, o sea, el logaritmo inverso, ¿verdad? Para encontrar la concentración. Bien, vamos a quedarnos aquí. Importante para mañana, vamos a hacer ejercicios ya pues más complejos. Necesito que leamos sobre soluciones amortiguadoras. Y sobre bueno, es que no, solo soluciones amortiguadoras. Porque yo termino este tema de pOH acá con ustedes. Sobre soluciones amortiguadoras. Y mañana entonces voy a dejar la guía
de ejercicios para que la podamos discutir y podamos hacer un repaso o los ejercicios que usted no comprenda y luego podamos ir a examen. Entonces yo calculo que el examen podría realizarlo el próximo jueves. Doctora. Entonces, mañana es bien importante que no pierdan la clase de mañana. Doctora, Dígame. ¿puede poner el ejercicio para copiar un dato que me faltó, por favor? ¿Ahí? Gracias. Sí, ahí, gracias. ¿Ahí está bien? Ok. Gracias, Bien. doctora. Voy a descargar entonces ahora la lista. Permítanme un segundo. La lista de asistencia. Doctora, disculpe. Dígame. Solamente quería recordarle que las personas que nos tiene pendiente de corregir la nota del primer examen, cuando pues tenga un poco de tiempo lo pudiera hacer, por favor. Ya las envié, fíjese, al correo. Pero déjeme, voy a verificar. Pero sí, Arlene, ¿verdad? Sí. Ajá. Ok, bien, jóvenes. Entonces, solo quiero verificar que se haya descargado la lista. Sí. Ok, estamos bien. Jóvenes, entonces nos vemos mañana siempre a la misma hora. Mañana, por favor, no vayan a faltar a clase. Es muy importante, ¿verdad? Los ejercicios con complejidad vamos a desarrollar mañana. Y de esta clase de mañana depende que puedan hacer la guía. Así que, por favor, no vayan a faltar. Les agradezco su asistencia. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.